Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, una vez más hablando de política en este canal, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de Evo Morales. Ustedes saben pues que ha sido inscrito como candidato a la primera senaduría por el departamento de Cochabamba, ¿no? Y pues esto ha abierto un debate, sobre todo la última semana, más tomando en cuenta que otro candidato, esta vez de Luis Fernando Camacho como escocio, también se ha inscrito a candidato a senador. Y pues uno está 10 años fuera, el otro está ya 2-3 meses refugiado primero en México, luego en Argentina, y habría que ver si pueden ser o no habilitados para estas elecciones, ¿no? Pues vamos a revisar tanto la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, vamos a revisar cómo se eligen senadores en Bolivia, una sentencia del 27 de junio de 2018 donde se habla justamente de la residencia para este tipo de para los candidatos, y finalmente vamos a leer todo lo que es la declaratoria de emergencia del Comité Pro Santa Cruz, ¿no? Que al parecer tiene información de que Evo Morales va a ser habilitado por el Tribunal Supremo Electoral y que están llamando a movilización para evitar que esto suceda, ¿no? Pero bueno, empezamos con lo primero, cómo se eligen senadores en Bolivia. Voy a tratar de hacer un video luego explicando esto ya con números reales, pero bueno, esto lo he sacado de la Wikipedia. Se utiliza el sistema de Hunt, que indica, ¿no?, los votos acumulativos obtenidos en cada departamento para presidente o presidenta por las organizaciones políticas se dividirán sucesivamente entre los divisores naturales 1, 2, 3 y 4 en forma correlativa, continua y obligada. Los cocientes obtenidos se ordenan de mayor a menor para establecer el número de senadores que corresponden a cada organización política en cada departamento. Bueno, en esta tabla, como les dije, la he sacado de la Wikipedia, está para 7 escaños, ¿no? Nosotros solamente tenemos 4 senadores por departamento. Y si la pararíamos por acá, veríamos pues que el partido A saca 2 senadores, el partido B un senador, el partido C un senador, ¿no? Se pueden dar distintas combinaciones de acuerdo a la cantidad de votos que saquen los candidatos a la presidencia. En función a eso, si Evo Morales pues es el primer senador por el MAS por Cochabamba, si el MAS gana en Cochabamba es senador seguro. Si el MAS sale segundo en Cochabamba, también podría decirse que es senador seguro. Y si el MAS sale tercero en Cochabamba, ya habría que hacer números, pero también podría ser senador, ¿no? Es decir, si el MAS obtiene el tercer lugar en Cochabamba, una plaza en la que ha ganado en las últimas elecciones, sería muy factible que Evo Morales sea senador elegido para la Cámara Alta. Pero ¿qué es lo que implicaría que Evo Morales sea elegido senador? Bueno, en una entrevista que dio para un periódico de la Argentina indicó, ¿no?, que su principal razón sería blindarse contra Estados Unidos. Habría que ver las normas extraditorias de Bolivia, pero bueno, según el artículo 152 de la Constitución Política nos indica, ¿no?, las asambleístas y los asambleístas no gozarán de inmunidad durante su mandato. En los procesos penales no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva salvo delito flagrante. Es decir, Evo Morales va a poder volver al país, y si se le inician, bueno, si en realidad todos los procesos que están corriendo en su contra se empiezan a regularizar, pues él se va a poder defender en libertad y con el cargo, ¿no?, de senador elegido. Pero bueno, creo que el mayor temor es que el MAS gane las elecciones, ¿no? Es decir, con todo lo que está pasando en estos momentos, no se puede decir que el MAS pierda las elecciones. Si el MAS gana las elecciones en porcentaje de votos, Evo Morales puede ser nombrado fácilmente como presidente de la Cámara de Senadores. Y de ahí, bueno, lo último que ha pasado con Yanine Áñez, han visto que es simplemente 2 pasos para que asuma nuevamente la presidencia del país, ¿no? Y bueno, el otro temor es que si otro partido gana estas elecciones, pues igual Evo Morales vaya a la Cámara Alta, y bueno, su figura realmente pues es una figura muy fuerte de oposición en este caso, ¿no? Habría que ver qué más otras implicaciones. Yo he visto que estas son las principales, ¿no? Que hay el temor sobre todo de los partidos en este momento de oficialismo y de oposición, diría yo, ¿no? El único partido que ve de palco todo esto es el MAS. Bien, pero ¿qué es lo que dice la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia al respecto, ¿no? Dice, para ser candidata o candidato a la Asamblea, el artículo 149, para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 18 años de edad cumplidos al momento de la elección, haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente.
Este es lo que más se está discutiendo en estos momentos, haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la elección de la circunscripción correspondiente, ¿no? Pues esto es porque Evo Morales está fuera de Bolivia desde noviembre del 2019, ¿no? Primero en México, ahora en Argentina, y pues habrá que ver cómo interpreta esto el Tribunal Supremo Electoral. Luego el artículo 167 se refiere a la presidencia y vicepresidencia, que no le corresponde a Evo. El artículo 287 se refiere a candidatos y a lo que son las gobernaciones autónomas y las alcaldías, y el 285 también para los órganos ejecutivos, ¿no? Y gobiernos autónomos. Pero bueno, yo he leído un artículo del periódico Los Tiempos, que lo vamos a pasar a leer ahora, en el que hablan de esta sentencia, la 024-2018, ¿no? En la que pues se habla justamente de la residencia permanente. Vamos a revisar eso justamente ahora. Primero el artículo del periódico Los Tiempos, y luego pues vamos a revisar dónde pueden ustedes encontrar esta sentencia. Bien, este es el artículo, ¿no? Que dice: sentencia del TCP posibilita la habilitación de Evo, Arce y Cosío. Porque bueno, el problema no solamente es de Evo. Recordarán que el ex ministro y actual candidato a la presidencia de Bolivia pues también ha estado refugiado en México durante, creo que algo así, 2 meses, porque tuvo que salir también con un salvoconducto, ¿no? Y bueno, Cosío, que ha estado autoexiliado en Paraguay durante 10 años y también se ha postulado esta vez por la fórmula de Camacho, ¿no? Aquí vamos a leer estas primeras dos, que es creo lo importante. Una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional TCP de 2018 podría habilitar a los candidatos que no tienen residencia permanente en la circunscripción a la que postulan, como es el caso del expresidente Evo Morales, asilado en Argentina, el candidato del Movimiento al Socialismo Más, Luis Arce, o el ex gobernador Mario Cosío, pero la última palabra la tiene el órgano electoral. A ellos se suman los cancilleres Diego Pari y David Choquehuanca. La sentencia constitucional 024-2018, emitida el 27 de junio de este año, señala en su argumentación que el cumplimiento del requisito de residencia permanente por los ciudadanos que deseen habilitarse como candidatos en procesos electorales tampoco incide en el derecho de la libertad de residencia y circulación, no restringe el ejercicio de otros derechos ni la realización de actividades del ciudadano en lugares distintos del que reside, puesto que no incide a los efectos de determinar la permanencia en su domicilio electoral. Pues bueno, ustedes lo van a revisar, les dejo el link acá en la descripción, pero vamos a esta sentencia, la del 024-2018, para eso nos vamos al sitio web del Tribunal Supremo de Bolivia y le damos clic en resoluciones y ahí vamos a buscar, ¿no? La 24 de la gestión 2018. Le damos clic a buscar y ahí nos sale esta, la del 27 de junio de 2018, Norma Piorola de Gutiérrez y otros diputados de la Asamblea Legislativa, ¿no? Ustedes lo descargan, yo ya lo he descargado acá. Bien, entonces nos vamos a revisar qué dice esa sentencia. Yo les recomiendo, pues los abogados lo pueden revisar más exhaustivamente, ¿no? Yo simplemente voy a revisar a partir de la página 52, que dice, ¿no? Interpretación del término residencia permanente como requisito de elegibilidad para acceder al ejercicio del derecho a ser elegido. Pues se interpreta la norma, qué es lo que está pasando y todo eso. Y a ver, artículo 24, el domicilio electoral, ya que una parte, creo que es la parte que interesa, ¿no? Que dice: en consecuencia se entiende por residencia permanente en el contexto de los artículos 149, 167, 285 y 1, 287 y 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia al último domicilio registrado por el ciudadano en el padrón electoral donde desarrolla su proyecto de vida. Último domicilio registrado por el ciudadano en el padrón electoral donde desarrolla su proyecto de vida, ¿no? Concepto que está compuesto por dos condiciones concurrentes: que el último domicilio registrado en el padrón electoral haya sido voluntariamente señalado por el ciudadano dentro de sus datos biográficos, encontrándose habilitado para sufragar en este lugar, y que tanto sus derechos y deberes señalados en la Constitución Política del Estado, así como las actividades que despliega en el ejercicio
de las libertades propias de su proyecto de vida sean ejercidas libre y voluntariamente en el lugar donde tiene señalado su domicilio con fines electorales, excluyendo aquellas que por disposición legal o fuerza mayor deban cumplirse en otro sitio, haciendo intermitente la residencia permanente en el domicilio señalado sin romper el vínculo entre el ciudadano y su territorio, ¿no? Excluyendo aquellas que por disposición legal o fuerza mayor deban cumplirse en otro sitio. Pues esto habla también pues de que se decía que Evo Morales, al vivir en la ciudad de La Paz, pero vota en Cochabamba, pues tampoco cumplía con el tema de los 2 años, ¿no? Pero bueno, esto termina aclarándolo, y aquí hay, creo que, el punto definitivo, ¿no? Que dice: razón por la cual es el órgano electoral. Leeremos todo. Cerrando el análisis y precisando conceptos, los artículos 149, 167, 285 y 287 y 1 de la CPE impregnan el sistema electoral boliviano, específicamente en lo que concierne a la limitación del derecho a ser elegido en los cargos electos que consignan, decantando que si bien la norma suprema prevé el requisito de residencia permanente, para dicho efecto su cumplimiento se valora y realiza dentro de procesos electorales, cuya organización, administración y ejecución está a cargo del órgano electoral plurinacional, cuyas instancias inclusive definen la habilitación de los ciudadanos para el ejercicio de tantas veces mencionado derecho político. Razón por la cual es el órgano electoral plurinacional la instancia que en el marco de sus competencias deberá emitir la reglamentación sobre los procedimientos para definir los medios de verificación que deberán presentar los ciudadanos para corroborar el requisito de residencia permanente, siguiendo las pautas plasmadas en la presente sentencia constitucional plurinacional. Es decir, la última palabra la tiene o lo tiene el órgano electoral plurinacional o el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que estaría dando su resolución en los siguientes días. Pues eso sería en cuanto a este tema, en cuanto a la sentencia. Y pues debido a todo eso, el Comité Pro Santa Cruz el día de ayer ha publicado esto, ¿no? Declaratoria de emergencia ante la información extraoficial aún de que el Tribunal Supremo Electoral habilitó a Evo Morales como candidato al Senado por el Movimiento Socialismo Más para las elecciones de mayo próximo. El directorio del Comité Pro Santa Cruz resuelve la siguiente declaratoria de emergencia. 1. La habilitación de Evo Morales como candidato significa que puede volver a Bolivia y hacer campaña como si no hubiera cometido ningún delito, dejando de lado el esfuerzo y sacrificio de todos los bolivianos, sepultando la lucha pacífica por la democracia. Está claro que los vocales del Tribunal Electoral fueron elegidos por la mayoría parlamentaria del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, haciendo prevalecer una vez más el poder que tiene Morales en dicho órgano. Advertimos al Tribunal Supremo Electoral que considere dicha posición. Caso contrario, convocaremos de manera inmediata a la Asamblea Extraordinaria de la Cruceñidad para este día lunes 10 de febrero a las 18 horas, es decir, mañana. Con carácter de urgencia, el Comité Pro Santa Cruz no permitirá que la lucha pacífica de todo un pueblo quede en nada. Está claro que nuestra democracia todavía corre peligro y que el proceso electoral está en riesgo por la falta de credibilidad que está demostrando el órgano electoral. 3. Evo Morales está acusado de diversos delitos electorales y penales contra el pueblo boliviano y fue el principal culpable junto a los cómplices del movimiento al socialismo y del anterior TC del fraude electoral gestado en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Morales, que pese a tener un estatus de refugiado que le impide hacer campaña, viene violando esta condición, incumpliendo las normas y tratados internacionales. Evo Morales debe volver a Bolivia para someterse a la justicia y no para hacer campaña con el objetivo de retomar el poder para instaurar una dictadura en Bolivia. Por lo expuesto, cabe resaltar que los casos de Evo Morales y del candidato Mario Cosío son diferentes y debe tener un tratamiento distinto por el 13. Inhabilitar a Mario Cosío sería violar nuevamente sus derechos políticos y desconocer que su ausencia del país fue por una causa forzosa que lo obligó a salir al exilio. Este punto es importante, lo voy a volver a leer. Por lo expuesto, cabe resaltar que los casos de Evo Morales y del candidato Mario Cosío son diferentes y deben tener un tratamiento distinto por el TC. Inhabilitar a Mario Cosío sería violar nuevamente sus derechos políticos y desconocer que su ausencia del país fue por causa forzosa que lo obligó a salir al exilio. 4. En caso de darse esta figura, la Asamblea de la Cruceñidad junto al pueblo boliviano determinarán las acciones necesarias para la defensa de la democracia, llegando incluso a salir nuevamente a las calles en una unidad para defender nuestras conquistas sociales logradas tras los 21 días del paro cívico indefinido. Hacemos un llamado al pueblo cruceño y boliviano que estén atentos y alertas. Nuestra democracia todavía no está plenamente consolidada y en este caso de darse la habilitación de Morales como candidato será un golpe certero a nuestra victoria pacífica en las calles. Santa Cruz, 8 de febrero del 2020, ¿no?
Pues esta es la posición del Comité Pro Santa Cruz, que la verdad es que en estos momentos no sé cuál o qué fuerza tenga, ¿no? Porque se habrán dado cuenta pues que los movimientos políticos que se han dado, sobre todo en el último mes, en las últimas 2 semanas, han cambiado mucho todo, ¿no? El más de ser la oposición más peligrosa ante la unidad de todos, pues ahora ya el MAS mira simplemente de palco, hace su campaña por su lado. La verdad es que el MAS no necesita atacar a nadie, ¿no? Ya se están dando duro entre la gente de Áñez, la gente de Camacho, el mismo Tuto, que creo que ha perdido mucho con la candidatura de Áñez, pero ahí está también Carlos Mesa. En realidad todo está muy muy disperso. El hecho de que ya hablamos, es decir, en este canal también, que la anterior semana en el Comité Pro Santa Cruz no se hayan puesto de acuerdo para ir en conjunto o en bloque a estas elecciones, pues hace ver que la diferencia y las peleas están más que todo en todo este bloque de oposición, ¿no? Por otra parte, creo que Evo Morales no debería ser candidato, pero por ética digo, ¿no? Porque bueno, él ha sido el principal culpable de todo lo que ha sucedido, no debió haberse presentado a las elecciones 2019, pero ya legalmente, si vamos a empezar a respetar la democracia y todo lo que se ha luchado y que todo sea de acuerdo a la norma, pues no veo que no haya nada que le impida ser senador en estos momentos. Es decir, ya va a depender del pueblo de Cochabamba si lo elige o no lo elige como senador, ¿no? Eso ya... Claro, acá veo también en esta carta otro temor, que es que venga y empiece a hacer campaña, que también estaría en su derecho, ¿no? Y bueno, una cosa que no me gusta de esta declaratoria es esto, ¿no? Lo de Mario Cosío, que pues básicamente él ha estado 10 años fuera del país. Él sí no cumple la norma y no debería ser habilitado, ¿no? Porque tengo entendido que también hay procesos en contra de él, sobre su hermano y demás. Así es que básicamente esta declaratoria de emergencia me parece un poco antojadiza. Es decir, si Evo no puede, pero sí Cosío puede. Yo creo que si la dejábamos en Evo no puede, tal vez hubiera tenido un poco más de apoyo, pero por lo que he estado revisando en las redes sociales donde se ha publicado esta declaratoria, pues muchos critican precisamente que Cosío sea tratado de manera distinta, ¿no? Pues veremos qué es lo que pasa. El TC tiene que dar ya su palabra y pues respetar las leyes, que se cumple la norma y que el pueblo decida, ¿no? Finalmente para eso se ha luchado en los 21 días luego del 20 de octubre, ¿no? Eso sería. Vamos a seguir informando, voy a ver qué otras noticias se van dando, pero bueno, ya para que ustedes estén enterados, todos los links a toda esta información pues la voy a ir publicando lo voy a ir publicando precisamente en la descripción de este video. Hasta luego.